Molt bona nit, benvinguts una nit més a Parlem Clar en Grup Televisió. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar ahí una nit més acompanyant-nos. Avui parlem de transport. Què està passant amb el transport en la Comunitat Valenciana? La veritat, la realitat, és que fa uns dies que l'Ajuntament de València, a causa d'aquestes peatonalitzacions que va fer de molts carrers de la ciutat de València, va llançar una nova xarxa de busos, una nova xarxa d'EMT. Però aquesta nova xarxa que incrementa la freqüència i les línies és suficient? Què està passant en Renfe? Per què s'anulen cada dia moltíssims trens que afecten al dia a dia dels usuaris? I aquest augment de busos en València, busos que arribaran a les pedanies del sud i que no arriben a les demandes de la gent de l'Horta, què passarà en el medi ambient? Tot això se parlarà avui així en Parlem Clar. I per a posar les coses clares i damunt la taula, passe a presentar-vos els convidats que tinc avui així en mi. Està a la meva dreta Samuel Martínez. Ell és el representant de la plataforma Indignats amb Renfe. Samuel, benvingut, bon dia. Què tal, com estàs? Bon dia. Gràcies, bona nit. És que jo dic bon dia perquè com estic tot el dia per ahí, estic en el xip de bon dia, però estem ara de nit. Gràcies per estar així amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. També està amb mi José Luis Sanz, ell és representant de la plataforma Transport per l'Horta. José Luis, benvingut, bona nit, què tal, com estàs? Bona nit, doncs estic bé a parlar del transport. Gràcies per estar així amb nosaltres. I també s'acompanya Elena Prima, ella és representant d'Ecologistes en Acció Valencia. Elena, bona nit. Buena nit. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gràcies per estar així també nosaltres. Com hem dit, parlem del transport i és que últimament afecta a molts usuaris la falta de trens, la falta de busos, la falta de metro en València. Tots aquests temes seran els principals avui així. Però com sempre, el primer que vull és que els nostres convidats facin una ronda d'opinió, no? Des de la seva perspectiva, des de les seues competències, una opinió del que està passant, de l'actualitat del nostre transport, i m'agradaria començar per Samuel. Samuel, la teva opinió. Sí, bé, el que està passant en Renfe és degut a un problema, bueno, més que a un o dos problemes. Per una banda, tenim els pressupostos generals de l'Estat destinats cap a ferrocarril, en el que tenim, aquesta setmana ens hem assabentat de la quantitat que es destina a l'alta velocitat i la que es destina al ferrocarril convencional. Al 2018 es destinava el 80% de les inversions totals de ferrocarril cap a l'alta velocitat i només un 20% es destinava a les rodalies a les mitjanes distàncies. L'any 2019, farà un parell de dies, ens vam assabentar de la notícia, es va destinar el 90% a l'alta velocitat i tan sols un 10% a lo que són rodalies de mitjanes distàncies. Això per una banda de pressupostos. I per l'altra tenim una problemàtica que Renfe du arrastrant-la molts anys, és la falta de personal. Falten maquinistes, falten interventors, falten personal en tallers i no és una qüestió d'ara, sinó du arrastrant-se molts anys aquest dèficit de personal i per tant les mesures que ara s'anuncien de que van haver, no recordo si són 3.600 contratacions, són simplement per a suplir les jubilacions d'enguany. No va o sigui, anem a carregar en tota la lastra de tots els anys, no va a suplir-se i per tant jo crec que anem a seguir igual. Perfecte, parlarem de Renfe. José Luis, una primera opinión. Bien, pues el problema del transporte público en la zona donde se creó la plataforma del Horta Sud es un problema que llevamos arrastrando ya desde hace muchos años. Esto comprende sobre todo las tres poblaciones que son Aldaya, Alaquàs, Chirivella y parte de Mislata, y es un problema que arrastramos hace ya pues, unos 10-12 años. Antes teníamos dos líneas de autobuses, la CVT y la concesión de Fernambús, y luego también estuvo durante un breve periodo de tiempo el ferrocarril.
El ferrocarril, nos quitan la entrada a Valencia con motivo de las obras del AVE, nos quedamos sin ferrocarril porque lo que hay es inservible y de hecho no lo utiliza nadie. Y nos quitan una de las líneas de autobuses que es CVT. Nos quedamos a merced de una concesión que está caducada hace ya muchísimos años, que ya en la última legislatura del Partido Popular estuvo a punto de hacerse los contratos para una nueva concesión. No se hicieron esperando las elecciones. Vinieron las elecciones, el nuevo gobierno del Botànic ha estado 4 años para elaborar unos contratos que no se han podido poner en funcionamiento. Hasta ahora estamos exactamente igual, con los contratos ahí pendientes de recursos, parece ser, recursos que se han presentado por parte de sectores empresariales, etcétera, etcétera, con lo cual estamos en una situación pues muy... Tenemos una situación muy discriminatoria para nosotros en el sentido de que cualquier población que nos rodea, desde Paterna, Manises, Quart de Poblet, Torrente, Picaña, Paiporta, hasta Valencia, tienen metro. Cualquier vecino o vecina de esas poblaciones, por €1.10, €1.10, puede ir en metro, circular por toda la red de metro de toda Valencia con muchísimo más rápido, con muchas más y más económico. Y nosotros nos cuesta €1.45 cada vez que subimos el autobús. Y no tenemos nada más que un bono, que es un bono mensual de casi 60 euros, que eso no lo coge nadie, no lo saca nadie ese bono, salvo que sea una persona que utilice con todos los días y 2 o 3 veces los autobuses, porque si no, no le sale rentable. Entonces, claro, es una situación muy discriminatoria a estas poblaciones y por eso nos juntamos un grupo de asociaciones vecinales, 12 asociaciones vecinales de estas poblaciones, para reivindicar una solución que empezamos a tener ya un poco la necesidad urgente de que esto se solucione. Gracias, José Luis. Hablaremos largo y tendido durante la noche. Elena, una primera opinión por parte de Ecologistas en Acción. Pues, oyendo a los compañeros, es una lástima que no se fomente el transporte público y sobre todo el ferrocarril, que son emisiones cero durante el funcionamiento del ferrocarril, que es algo súper importante en la paradigma que nos encontramos actualmente de una emergencia de cambio climático y de una necesidad de que los gobiernos, de hecho el Consell y muchos municipios de la zona metropolitana y de la provincia de Valencia han declarado en sus plenos la emergencia climática, entonces que no quede como un papel vacío, y pensamos que desde Ecologistas en Acción que fomentar el uso del tren, aumentar la frecuencia y comunicar una zona metropolitana fuerte, una red fuerte y potente, puede ayudar a que las emisiones de gases de efecto invernadero por una parte y las contaminantes que también influyen en la salud de las personas directamente se reduzcan y podamos contribuir realmente al cambio climático, a la emergencia climática. Y sobre todo también me gustaría comentar de un estudio que se ha hecho, que hicimos con Ecologistas en Acción, sobre el uso que las personas hacen del transporte público, cómo se distribuye, del transporte, cómo se distribuye, y sorprendentemente el 92% de las personas que viajan en transporte por carreteras. Y solamente un 7,5% lo hacen con ferrocarril. Y de este 7,5%, creo que la mayor parte está destinado a trenes de alta velocidad, pero a trenes muy baja velocidad, si me equivoco, a lo mejor puedes corregir, es un número muy, muy bajo. Entonces, y de mercancías pasa al revés, ¿no? También seguimos, el 85% se utiliza el transporte de carretera. Luego, si queréis, puedo comentar todas las consecuencias, tanto para la salud como para el aumento de la temperatura de la atmósfera que tiene el utilizar transporte por carreteras. Y el 9,6% marítimo y solamente el 2,5% ferroviario. Es decir, se utiliza en España un 2,5% el transporte en ferrocarril, siendo el único de todos que no tiene ningún tipo de emisiones, ¿no? Un detalle muy importante, ¿no? El que aportaba Elena, que el transporte en ferrocarril es un transporte muy económico, muy sostenible, que no afecta al medio ambiente. Yo pensé que es un detalle que no tot el món coneix. Sí, és molt important. Potser ni siquiera la gent del Consell, no? Perquè si no el fomenta... Exacte, i també té una funció social importantíssima. El ferrocarril és una de les principals funcions que té és la inclusió social de les persones, de tot el tipus de persones, perquè cohesiona i vertebra els territoris. I a banda, clar, de totes les funcions que té, com que és el mitjà de transport més sostenible, és un dels més ràpids, dels més segurs i damunt dels més econòmics.
Però jo penso, a més, que ella també ha donat una clau, no? La gent que viatja, un percentatge supergran, viatja El 92% por carreteras. en cotxe, no? Jo és que tinc ara mateix en un tema personal que jo no viatge en tren, per exemple, que seria el més còmode per a mi, perquè no m'agrada res viatjar en cotxe, perquè em resulta supercar. És a dir, o sea, jo necessite fer un viatge a Màlaga dins d'uns mesos i és increïble la diferència que a mi me costa el cotxe del tren. Jo m'aniria en tren perfectament, però clar, és que és no inviable, però és una cosa de por de més, eh? Sí, ahí estaria el paper de les nostres administracions i dels nostres polítics, fomentar l'ús del transport públic. Jo, per exemple, jo visc a Bocairent i a mi em costa anar i tornar a València en cotxe 10 euros de gasoil, mentre que si agafa el tren en Ontinyent me costa més de 12 euros anar i tornar, amb el descompte d'anada i tornada. Amb la particularitat que tu vas en cotxe i, clar, no tens total llibertat d'horaris, mentre que si vas en tren, en 4 serveis, per exemple, al dia, t'impossibilita moltíssim el Home, fer ús del Sevilla transport només té públic. 2, un de anada i un de tornada, te tens que acoplar, per exemple, no sé, es que... Yo no sé cómo estará el transporte en el resto de trenes en el resto de España, pero en la Comunidad Valenciana hemos sido totalmente... Da igual en todo. Sí, o sea, no, yo pienso que están Exceptuando sumamente- Madrid y Cataluña, Sí, tienen Barcelona, un- concretamente, que es donde más se ha invertido en cercanías, el resto de España está más o menos. Sí, respondiendo a Elena, yo le puedo decir que tenemos las peores cercanías de España y de Europa. Y en conjunto, en el Estado español, tenemos el peor sistema ferroviario de toda Europa y uno de los peores del mundo. És un tema de subvencions. Sin embargo, tenemos es el país con más kilómetros de AVE de todo Eso, el mundo. ahí quería ir. Sí. Presumimos de ser el país con más kilómetros de alta velocidad, pero es totalmente innecesaria porque la alta velocidad en el Estado español es totalmente insostenible y es un devorador de recursos. Claro, y no es efectiva en la alta velocidad para Exacto. reducir el uso de coche privado, como Sí, sí. comentabas tú antes. O sea, la reducción, sobre todo en la contaminación que afecta a la ciudad de Valencia, que es la contaminación por coche, reduces la entrada y la salida de coches a la ciudad. Es cuando estás reduciendo realmente la contaminación, las afecciones a la contaminación por transporte rodado. Por eso es muy importante y eso no te lo quita. La inversión en alta velocidad te lo está quitando un transporte de cercanías potente, que esté bien comunicado y que no esté centralizado. Porque yo trabajo en Paterna. Si yo quiero ir a otro pueblo, tengo que pasar por Valencia. Claro. Y eso Correcto. es que es triangular, no tiene nada, y todas las ciudades, yo he estado viviendo en Alemania y en Berlín muchos años, tienen un transporte metro y luego de cercanías que es billete único, que puedes utilizarlo indistintamente con el mismo billete diferentes transportes, que es circular y luego también radial, o sea, y eso es realmente lo que te está dando una potencia en tu red de cercanías, ¿no? Sí, respondiendo a Elena en lo que ha comentado de que las carreteras se saturan en la entrada a Valencia y tal, aquí, cuando estuvo hace, pues no recuerdo si son 3 o 4 años, la línea de Valencia-Castellón, en la que se suprimieron más del 60% de trenes por las obras del tercer hilo, por el supuesto corredor mediterráneo. Una vez ya se ha restablecido el servicio, desde Renfe y desde las administraciones nos han encargado de que todas estas personas que dejaron de usar en su día las cercanías volviesen al tren. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estas personas optaron por unas alternativas de transporte. La alternativa es el vehículo privado. Es ¿Qué ocurrió? Que claro, saturaba la entrada norte a la ciudad de Valencia. ¿Qué se ha propuesto en lugar Perdón. Uy, perdón. No pasa res, Estaba en son modo, cosas estaba del en modo directe. avión, lo siento. En lugar de devolver a estas personas al ferrocarril, se ha hecho totalmente al contrario. Hemos saturado una entrada a Valencia y ahora la justificamos para hacer una ampliación, que nos vamos a cargar la huerta de Valencia. Y es el efecto rebote que se suele Exacto. decir, que es un efecto muy estudiado, que es cuanto más carriles pones en una autovía, más tráfico está llamando. De hecho, hay un estudio que es una carretera que existe, una autovía que existe en Estados Unidos, que es hasta 25 carriles. La última ampliación que hicieron, pues se llenaron los 25 carriles en 3 meses. Es decir, es un efecto rebote. És que a més és incomprensible perquè
perquè estem en una situació en la que tots els dies, en els medis de comunicació, en els periòdics i demés, atasco en la ciutat de València, atasco en l'entrada de no sé què, atasco en la pista de Silla, i tu dius, per exemple, per arribar de Xirivella a València, si agafes el trenet, que són 2 minutets, tens... És que és increïble. Agafes el trenet, un minut, perquè no és més, d'una estació a l'estació de Sant Isidre, tens que baixar del tren, caminar corregent per agafar el metro i tot per arribar a València una miqueta abans del que suposaria arribar en l'autobús. És que és increïble, incomprensible. Vamos a ver, el tema del transporte en el área metropolitana es un tema muy complejo y muy complicado. Nosotros, cuando el gobierno del Botanic nos propuso, hemos tenido infinidad de reuniones con ellos, y nos propuso que iba a hacer iba a buscar una solución más integral de todo el transporte del área metropolitana en el tema de buses. Pues nosotros lo vimos con mucha esperanza, con mucha ilusión, y hemos tenido una paciencia inmensa de ver que eso podía ser algo positivo, necesario, porque estamos de acuerdo en que no se puede solucionar un problema del transporte público exclusivamente de la zona a la que yo represento y el resto dejarlo, porque tiene que ser algo muy integral de toda el área metropolitana, como ocurre en casi todas las grandes ciudades del mundo. Entonces, ya digo, nosotros eso lo vimos con mucha ilusión, con mucha esperanza de que esto... Pero claro, crearon una autoridad metropolitana para poder tener acceso a subvenciones del Estado, y que resulta que tienen una autoridad que no tiene ninguna competencia. Nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con la autoridad metropolitana, y era una persona con un despacho poco menos que donde estamos nosotros y una secretaria, nada más, con rango de directora general. Para arreglar el mundo, ¿no? Para arreglar y coordinar todo lo que es el transporte, incluido el transporte ferroviario, coordinarlo en el sentido de horarios, frecuencias, etcétera, etcétera, con arreglo a las necesidades de cada zona. Y eso, mientras todo eso no se haga, evidentemente el transporte no va a funcionar. El transporte no va a ser atractivo para la gente. Mientras sea más rentable económicamente y en tiempo viajar con tu coche privado, pues no vas a coger el medio de comunicación de transporte público. I quina és la rentabilitat? Els pàrquings després públics, quina és la rentabilitat? La rentabilidad yo creo que es... De anar a València en cotxe a treballar. Yo creo que lo que hace falta es un cambio de modelo. Un cambio de modelo en todo, y es un poco lo que decía la compañera. Es necesario un cambio de modelo en general sobre el tema del transporte público, y empezar a hacer aquello que se les llena la boca a muchos políticos, es decir, que estamos en una situación de emergencia climática y que hay que hacer, pero no toman ninguna decisión. Nada. Las decisiones que vemos que van tomando día a día van en el sentido contrario de lo que sería necesario. Justamente la ampliación de la V21 con el destrozo el destrozo del foro de la barraca y de la barraca, esto fue justamente las primeras acciones que sí que eran de anteriores legislaturas, que se hizo en la nueva legislatura que tenemos con el gobierno actual, y es algo que es inviable, o sea, es que es inviable, y ya no solamente es un nuevo modelo, y aparte dices, bueno, hay que educar a la gente para que la gente coja el transporte público y no coja coches. Claro, pero es que ¿qué transporte público va a coger la gente? Claro, porque claro, yo ahora veo también en el estudio este que hemos hecho, que es increíble, que es en toda España los kilómetros de carreteras, de la superficie que ocupan las carreteras son 7.700 kilómetros cuadrados. Las que ocupa el tren son 500 kilómetros cuadrados. Es decir, no hay una fragmentación, no está diseñado el territorio para acceder, y hay que empezar desde el principio. Y lo que sí que se puede hacer es aumentar la frecuencia de las pocas líneas que hay. Eso sí que se debería hacer, aumentar la frecuencia y tarifa única, billete único, que sea muy cómodo con una misma tarjeta. Yo creo que cuando vivía en Alemania, con la tarjeta de crédito se puede ya funcionar, no hace falta que tengas ni una tarjeta, no hace falta que compres más plástico, con tu misma tarjeta del banco puedes comprar un billete que puedes funcionar, autobús, tranvía, metro, el móvil. Hoy se puede utilizar el móvil, hay muchísimos, y ese tipo de acciones no hace falta una infraestructuras muy grandes, una inversión muy grande para poder hacerlo. Entonces, hay que empezar aparte de educar a la gente para que deje el coche privado, hay que ofrecerles alternativas, porque si no, fracasaremos.
Yo creo que la educación es muy sencilla. Yo creo que, disculpa. No te preocupes. No, digo que la educación es algo muy sencillo. La gente, yo voy a poner un ejemplo. El tiempo que estuvo funcionando el tren de cercanías, porque por Chirivella ha pasado el tren que va hasta Madrid, desde hace 129 años o 130 años que se inauguró la línea. Y solamente hemos podido utilizarlo un breve periodo de tiempo, que han sido 6 o 7 años. El resto del tiempo ha pasado, pero ha pasado de largo y no hemos podido utilizarlo porque Però no per hi què havia... aquesta decadència? Perquè jo recordo aquesta estació plena tots els dies de Sí, gent. es lo que iba a decir. El tiempo que estuvo funcionando el tren, que podíamos eso, los trenes iban llenos. Yo personalmente nunca cogí el autobús, nunca cogí mi coche para ir a Valencia, porque en 10 minutos Correcte. me dejaba desde mi casa a la estación de Játiva. Sí, que aparcar es un rollo. Y además con la comodidad de no preocuparte ni de aparcar, ni de buscar, ni que si te multan, de si no te multan, etcétera, etcétera. Es que es una comodidad, vamos, eso es lo que tiene que suceder. El momento que la gente vea que es más rentable económicamente y más rápido en tiempo, porque el autobús va a tener problemas de tráfico, el coche va a tener problemas de tráfico y de aparcamiento. Entonces, la educación de los ciudadanos para eso es simplemente eso. El momento que sea útil, lo van a utilizar. No os le quepa la menor duda. Y eso es una realidad. Sí, respondiendo a lo que estaba comentando Elena anteriormente, aquí me gustaría puntualizar 2 cosas. La primera, y es que desde hace décadas, desde el gobierno central, se le está dando la espalda al ferrocarril. En el año 85 se cerraron muchísimas líneas de ferrocarril convencional que vertebraban prácticamente todo el territorio y no era un sistema radial que no pasaba por Madrid. Esto por un lado. Les estacions que van a tancar ara... Exacto, las estaciones que van a cerrar. Y por otro lado, a lo que comentaba Elena de la integración tarifaria y la integración d'un bitllet únic. Exacto, de un billete único, es una de las cosas que proponemos desde Indignats en Renfe. En el resto de países europeos funciona de esta forma. Una persona con un billete, sea el tipo de título que sea, o un billete sencillo, o cualquier tipo de abono mensual, anual, puede hacer uso del tren de cercanías. Cuando llega a Valencia puede transbordar a los ferrocarriles de la Generalitat, que es el metro, incluso los autobuses como los de Metrobús, la antigua CVT, la MT, incluso con Valenbici, para facilitar la intermodalidad también con la bicicleta. Es una de nuestras propuestas. Creo que desde los gobiernos se debería de tomar cartas en el asunto y si realmente se quiere apostar por una nueva modalidad de transporte, se debería fomentar el uso del ferrocarril, pero claro, teniendo en cuenta todos estos aspectos. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que, como he comentado, que desde hace años, desde hace décadas, se está mirando de espaldas a lo que es el ferrocarril convencional, se está apostando por un modelo, como he explicado anteriormente, totalmente insostenible. Pero claro, es que los intereses que hay detrás de este modelo de la alta velocidad hay muchísimos. Sobre todo lo que más interesa es la construcción y detrás de esto están pues las grandes empresas constructoras. Però és que parlava José Luis d'aquesta consciència de la gent, de motivar a la gent. Clar, és que jo puc estar molt motivada i voler utilitzar el transport públic, però si no tinc freqüència, és que el que no pot ser és que una persona per anar a Picassent, si no agafes el de les 10 fins a les 11 menys quart, no n'hi ha un altre metro. És a dir, clar, jo puc estar molt conscienciada, però si no n'hi ha freqüència, si no n'hi ha tren, si no n'hi ha bus, com puc jo fer valer esa consciència, saps? Ese es el problema. Nosotros coincidimos plenamente con lo que decía Samuel de la integración tarifaria. Nosotros llevamos ya mucho tiempo exigiendo el tema de la integración tarifaria. Nosotros nos están diciendo en Consellería, recientemente tuvimos una reunión con la secretaria autonómica de la Consellería de Infraestructuras y Transporte y claro, nos dice hasta que los contratos no se adjudiquen no se puede hacer la integración tarifaria. La integración tarifaria, además, se necesitan recursos del Estado. ¿Los contratos no sé? El contrato, hasta que no se adjudique el servicio, vale. como en lo que es el área de metropolitana, son todo concesiones administrativas a empresas privadas, porque no hay un transporte
que ya nos gustaría que fuera un transporte metropolitano, una empresa metropolitana. Entonces, nos dicen eso, que hasta que no se adjudiquen los contratos, las concesiones a las empresas que se vayan a quedar con ese servicio, no se puede establecer el tema de la integración tarifaria. Una integración tarifaria que aquí no existe porque durante muchísimos años se abandonó completamente políticamente, no sé por qué intereses, que no lo entiendo. Madrid tiene 100 y pico millones de euros por parte del Estado de financiación para el transporte del área metropolitana, Barcelona tiene 90 y tantos, creo. En fin, las grandes ciudades que tienen un área metropolitana importante tienen subvención del Estado para eso. A nosotros, con arreglo a la población, nos corresponderían, creo que son alrededor de 38 millones de euros, que es lo que reclama la Consellería, la Generalitat. Y el Ximo Puig hace bien poco también lo estuvo diciendo. Pero claro, si esos 38 millones de euros no vienen del Estado y hasta que la autoridad metropolitana no tenga competencia y no solucione todos los problemas que eso, si no viene subvención del Estado, la Consellería no tiene recursos, o al menos eso dicen, para solucionar este problema. Bueno, Elena tiene sus sí, no, yo tampoco lo voy a dar por sentado, ni muchísimo menos el tema de los recursos, que es verdad. No, es muy importante y es verdad, es así, la discriminación que se ha tenido de la Comunidad Valenciana con respecto a la financiación, a las líneas de financiación abiertas. Pero, como he comentado yo antes, hay medidas y hay voluntades que se pueden hacer sin grandes gastos y sin grandes infraestructuras. Y eso es con los pocos medios que tenemos hasta ahora, se podría hacer, como la tarifa única. No hace falta una inversión de dinero increíble para poder hacerla. Aumentar la frecuencia, pues son contratos de personas. Con los mismos medios que hay, pues se puede contratar más gente para que en los fines de semana haya más frecuencia y la gente que viene de las poblaciones alrededor de Valencia no tenga que coger el coche para salir por la noche por Valencia, por ejemplo. Transporte público metro con mucha más frecuencia de la que hay ahora. Las horas puntas de entrada y salida de las personas que van de Valencia, se trasladan a otras poblaciones fuera de Valencia o al revés, que aumenten la frecuencia desde las 7 de la mañana hasta las 10, muchísimo más. Luego el resto del día, entre semana, la frecuencia baja, bueno, eso debe estar estudiado. Ese tipo de medidas que dirían mucho de la voluntad política que hay para cambiar las cosas, yo no las he visto. Entonces, y son cosas son inversiones que no hace falta mucho dinero. Sí, respecto a lo que estaba comentando Elena, estoy totalmente de acuerdo y de hecho iba a decir lo que realmente hace falta es voluntad política, y ganas de cambiar el actual sistema por otro sistema mucho más sostenible y más eficiente. Bueno, como ejemplo de lo que estaba comentando de horarios, bueno, comentaré en mi zona, en la línea de Alcoy, la línea iniciativa Alcoy, desde las 8:50 de la mañana, que sale un tren de Alcoy a Valencia, transbordando iniciativa, hasta las 3:15 de la tarde no hay otro tren. Transbord, ¿no? Haciendo transbordo, sí. el de las 9, el que sale de las 9 a las 8:50, haciendo transbordo iniciativa. Y hasta las 3:15 no vuelve a salir otro tren hacia Valencia. Una ciudad como Alcoy, un tren que pasa por ciudades como Ontinyent, Cocentaina, Albaida... Que de segur que n'hi ha moltíssima gent que va a treballar a València. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el motivo? Pues hace 3 décadas la línea de Alcoy por ella no pasan trenes de mercancías. Pues hasta hace 3 décadas, 30 años, la línea se cerraba en ese intervalo horario por la mañana para poder hacer maniobras de los trenes de mercancías tanto en Ontinyent como en Alcoy. ¿Qué ocurre? Pues que en la actualidad tenemos un tren que llega a Xàtiva a las 10 de la mañana y se queda allí parado hasta la 1:20 que vuelve a subir a Alcoy. Está el tren allí parado y el personal está parado, el personal se queda en Xàtiva. Al maquinista lo envían a Valencia pues para que complete sus horas de trabajo, en serio. ¿Y por qué nadie se ha encargado de modificar los horarios en 30 años? Pues porque no ha habido voluntad política ni ganas de hacerlo. Al contrario. Porque demanda sí n'hi ha, claro. Exacto. Al contrario, todo lo que se pudiese hacer para echar a los viajeros fuera del tren, fuera de la línea de Alcoy, pues bueno, hacerlo todo como hacer los innecesarios transbordos y no sentarse a modificar realmente horarios, porque es que son 30 años. Yo tengo 35 años y desde que tengo uso de razón conozco siempre los mismos horarios para ir a Valencia o para ir a Alcoy. Es increíble. Es que es irrisorio. Pues, hablando de la voluntad política también, acciones que se podrían hacer para reducir la entrada y salida, el número de coches de entrada y salida de Valencia es, por ejemplo,
parkings disuasorios en las estaciones de metro alrededor de Valencia. Es una medida muy barata, donde simplemente puedes hacer un parking para que la gente, por ejemplo, que no tiene un enlace directo de tren o una frecuencia de autobuses, pueda dejar su coche y coger el metro y directamente al centro de Valencia. Entonces, reducirías el número de coches. No, I això és competència de les grans institucions o de cada poble, per exemple? Por ejemplo, Empalme es el término municipal de Burjasot, pero pues, hay una comunicación directa, son acciones conjuntas del área metropolitana que debería de tener un buen diálogo. Para Entonces, todas esas cuestiones, para lo que hace falta la autoridad metropolitana para que ponga toda eso... ¿Hay una agencia metropolitana? No. No hay una Se ha agencia creado metropolitana. recientemente, Esa creación existía recientemente con es un mito, ¿no? el Consorcio Valenciano de Transportes, pero al cerrar el Consorcio Valenciano de Transportes, que era el que se encargaba de todo eso y el que recibía las subvenciones, antiguamente se cierra y desaparece esa agencia y no hay agencia. Luego los ayuntamientos por su cuenta han pedido algunas subvenciones al Estado, les han dado y eso. Pero yo quería poner dos cositas. Una cosa a raíz de lo que dice Samuel sobre el tren. Un ejemplo que es sintomático y es muy ejemplarizante de lo que sucede en Renfe. En Chirivella tenemos la línea de ferrocarril más corta del mundo mundial. Sí, és la que te deia abans. És que són 35 Sí, sí. segons, jo crec. Exactamente. Va desde Chirivella, estación del Alter, cruza el río, el nuevo cauce A del San río Turia Isidre. hasta San Isidro, que será 1 kilómetro Curtet, sí. curtet. Qué vergüenza. Sí. Pero además ocurre lo siguiente. Hay un cartel que han pegado allí en la estación y dice: si no viene el tren, llame usted a este teléfono y le mandamos un taxi. És de O sea, xiste. És de... Yo he visto, y eso lo he visto yo, porque parece ser que el propio maquinista lleva la llave que da acceso a la puerta que da acceso a la estación. I decide... Ese día se le olvidó y el tren allí parado, pero la puerta estaba cerrada increíble. y no sube. Perquè Es al que no sube principi nadie. d'aquest sistema sí que anava i tornava, que jo deia, mare de Déu, el maquinista, ara nada, 30 segundos para acá, ara 30 segundos para allá, ara a lo millor 3 vegades, no, en mitja hora o alguna cosa així, però és que ara ja és quan ell vulgui, o sigui, sense problema. I després això, que tens que baixar en Sant Isidre i anar a agafar el metro, si vols anar a València, perquè te quedes allà en Sant Isidre. És que és increïble, és que és prehistòric total. Sí. És que... Yo, bueno, respecto a lo que dices de la agencia, yo siempre hablo con un político y me dice que esa agencia está a punto de ponerse a funcionar. Pues sería uno de los, Esa agencia se creó importantes. hace un par de años, por ahí. No se creó antes. Y además, precisamente la directora antigua hoy es la secretaria autonómica de I l'excusa és que, no, però és que el mateix bitllet, o sea, que és com de gratis, és de baix, ese recorregut d'un minutet és de baix perquè el bitllet que te val és el del metro i tu dius, pues mira, alguna cosa bona tendría que tindre, no sé. Pero el billete ese, que es verdad que es compatible con el metro, el billete que te venden en esa estación para que sea compatible con el metro, solamente te puedes bajar en Bailén o en Játiva. Correcte. Ya no te puedes bajar en ninguna otra estación. Claro, Con lo no cual, puede salir. És la com gente... per anar a València al centre i ja Sí, està. no puedes utilizar otra estación para bajar, con lo cual es muy... Sí, en la línea de lo que están comentando los compañeros José Luis y Elena, me gustaría hacer hincapié en que muchas veces nuestros políticos viven en un mundo que no es el real. Lo estaba viendo con la creación de esta nueva agencia. Hace unos días el ministro Ábalos decidió crear este viernes, el día 14, una comisión que estudiase la situación de las cercanías y una auditoría. Vamos a ver, estamos creando agencias, estamos creando comisiones, nos estamos gastando muchísimo dinero en altos cargos que se van a hacer cargo de estas agencias o de estas comisiones o de estas auditorías. ¿Por qué ese dinero no se destina a paliar el problema real? Todos sabemos el problema que existe en la actualidad en las cercanías y en los regionales. Creo que no hace falta que venga nadie de fuera a decirnos lo que está ocurriendo. Lo estamos denunciando día a día a todos los usuarios del ferrocarril. ¿Por qué no se destina, en lugar de poner más altos cargos y crear más trabas para paliar el problema, no se destina ese dinero a paliar directament ese problema? És que, a més, de vegades no te pots fiar. Jo, per exemple, també l'altre dia anava a vindre així al Cira des de Catarroja i el tren que jo volia agafar no va passar. Ningú va avisar, ningú... Va eixir la xica de l'estació, veient que jo estava allí ja 3 quarts d'hora esperant, i me diu:
¿a dónde vas? Digo, al final dice, no, ya viene, tranquila, és que va en retras. I jo, en retras? Sí. Ningú ha avisat, ningú ha dit res, simplement no va passar aquest tren i ja està, i vaig tindre que esperar més de 3/4 d'hora. Sí, ese es el problema al que nos enfrentamos diariamente las usuarias del tren, ¿no? Que son cancelaciones diarias, retrasos, y en lo que estabas puntualizando de que muchos trenes no circulan, se ha dado muchas veces la situación de que han cancelado un tren, han cancelado el tren siguiente y cuando por fin llega el tercero, puede pasar desde el primer al tercer tren perfectamente 1 hora, el tren no ha parado en las estaciones porque iba lleno. Porque como no hay material, Renfe no dispone de bastante material, cuando digo material me refiero al tren físico, cuando son horas puntas que hay una afluencia masiva de usuarias, circulan 2 trenes duplicando las plazas. Como no hay, circulan en simple. ¿Y qué es lo que ocurre esto? Que en un tren se ha dado a veces la situación de que se han juntado los usuarios de 3 trenes y ya han pasado por estaciones que no se han admitido más usuarias. ¿Cuántas vegades ha pasado eso en el autobús? Exactamente. Estaba esperando y es que se te que veure reflexante seguro. Nosotros en Chirivella, que es el último pueblo en el que ya puede recoger viajeros la empresa de transporte que tenemos, que es la única, llega ya a Chirivella y viene ya desde Alacuás y Aldaya, viene lleno el autobús a determinadas horas y como dices tú, como decía Samuel del tren, lo mismo pasa en el autobús. Pasan 2 o 3 autobuses y no paran porque vienen ya llenos a determinadas horas, vienen ya llenos y no paran. Entonces, claro, a la gente también eso lo que hace es que le hace irse a su coche privado porque me tengo que levantar 1 hora antes preveyendo que el autobús va a pasar lleno y no lo voy a poder coger, o tengo que andar hacia atrás, irme al principio de Chirivella o a Alacuás a coger el autobús para poder subir. Es que, claro, son situaciones que son... Nosotros eso lo hemos hablado con la Conselleria muchísimas veces. I quina és la resposta, José? Perquè no fa molt, els alcaldes de Chirivella, Aldaya, se van reunir, ¿no? Nosotros nos hemos reunido con los alcaldes de Aldaya, Alacuás y Chirivella infinidad de veces. Y hemos ido con ellos conjuntamente a Consellería infinidad de veces. Y Consellería siempre nos dice, el problema que hay en esta adjudicación, o sea, en esta línea, es que hace muchísimos años que eso no se ha hecho bien. De hecho, el Partido Popular se ve obligado a sacar a licitación los nuevos contratos porque llevaba años y años caducada la concesión y la Unión Europea le obliga, que la ley de contratos tiene que sacarlos a licitación cada X años. No puede haber, creo que son 2, no sé si son 8 años y 1 de prórroga como máximo. Y si no, le obliga a sacarlos a licitación los contratos. Y eso lleva toda la vida. Esa empresa lleva toda la vida ahí. Entonces está en una situación, no digo ilegal, pero sí alegal. Entonces nosotros hemos pedido en muchas ocasiones que nos den el contrato de esa empresa que tiene y no nos lo dan. Y nosotros sospechamos que no nos lo dan porque ni siquiera lo tienen. Clar, jo penso també, a vegades, quan arriba temps de falles, arriba temps de moltíssim moviment de gent, de transport de gent durant tot el dia, de repente arriben les vagues, no? Perquè, clar, jo suposo que ells si fan això és perquè no tenen una situació tampoc bona, no? La gent que treballa en ferrocarrils, la gent que treballa en Metro València, no sé si teniu constància, Samuel, de les condicions... Sí, tenim constància de les condicions actuals que tenen laborals i, de fet, des de la nostra plataforma donem suport a aquestes vagues perquè des de sindicats ferroviaris, en concret des del sindicat de la CGT, és l'únic sindicat que en l'actualitat ens està donant-nos suport a les usuàries. Per tant, quan aquest sindicat convoca alguna vaga, nosaltres la recolzem perquè és l'únic que, a banda de demanar i reivindicar els seus drets laborals, també demana i reivindica per els drets de les usuàries. Aleshores, jo moltíssimes vegades en l'Estació del Nord he anat a donar suport i moltíssimes persones de la plataforma també hem anat a donar, perquè sí, suposarà que un dia puguen... No sé el que suposarà, perquè hi ha dies que no ha hagut vaga i s'han cancel·lat més trens que els dies que ha hagut vaga. O sigui que, per això t'he dit que realment no suposa res, però si suposa algun tipus de molèstia, hem de pensar que el motiu de la vaga i per el que s'està lluitant
és per a que el ferrocarril com a servei públic que és siga digne, no com està succeint en l'actualitat. Anem a fer un xicotet canvi de tema perquè només uns minutets anem a fer una xicoteta parada per a la publicitat. València s'ha convertit, o volen convertir-la, en una ciutat sostenible, una ciutat més amable amb el medi ambient. És una ciutat en la que a dia d'avui, segons el regidor de mobilitat sostenible, pots travessar perfectament en bicicleta, en patinet, d'una banda a un lloc a un altre totalment de València. Ara vol peatonalitzar moltíssims carrers. Clar, això suposa... M'agradaria que hagués estat avui la representant de la presidenta, Maria José Broseta, presidenta de l'Associació de Veïns de València, no ha pogut ser per temes d'agenda. Ells estaven molt preocupats per aquesta peatonalització, però clar, perquè clar, com anem a anar al centre, com anirem a passejar només al centre si està tot peatonalitzat? Clar, jo no sé, sí que deien al principi del programa que fa uns dies se va anunciar aquesta nova xarxa d'autobusos de MT que duplicaran la freqüència, les línies, que tot això està molt bé, però clar, només hi en el nucli de València que després tindrem que veure si això funciona o no, clar, perquè hi haurà una línia que farà una volta grandíssima per tot el centre. No sé la vostra opinió d'això. A mí me gustaría comentarlo que es verdad que Valencia hay un antes y un después de la política que se ha hecho de inversión de carriles bici. También creo que en parte porque no hace falta una gran inversión para hacer los carriles bici. Entonces es una manera de por lo menos poner medios alternativos si no hay financiación para aumentar las líneas de trenes y de autobuses, pues hacer carriles bici y fomentar el transporte de cero emisiones también, como patinetes y bicicletas, es una buena estrategia. El problema que yo veo es que eso sí que limita la densidad de tráfico dentro de Valencia. Puede que la baje, pero lo que no baja es la entrada y salida de coches, claro, de los círculos, de la congestión que hay. Eso es por una parte. Por la otra parte, si ya fomentas el uso de la bicicleta, pues como comentaba el compañero, también es importante que fomentes el transporte intermodal, es decir, que todo funcione, que tú puedas, por ejemplo, coger y montar la bicicleta en el metro. Claro, que eso es una cosa súper restringida. Yo trabajo en Paterna, en el centro científico, o sea, en un centro científico en Paterna, y vivo en Ruzafa. Para irme en transporte público a mi trabajo tengo que coger un autobús, el metro y el tranvía. Increíble. Tarda 1 hora y 20. De Valencia, del centro de Ruzafa a Valencia. Claro, si yo pudiese meter mi bicicleta en el metro, yo bajaría en el Empalme y me iría en bicicleta, que sería mucho más rápido. En Berlín, por ejemplo, en Alemania y en muchas ciudades, cada dos vagones de metro hay uno que puedes entrar con las bicicletas. Claro. Y eso fomenta a que augmente pues eso, la freqüència i l'ús, perquè lo pones més fàcil. No? La informació que tinc jo d'aquesta restricció és tema de seguretat, no? Pot ser que si n'hi ha algun accident en els vagons del tren, no? Si n'hi ha moltes bicicletes pues pot dificultar o pot ser perillós, però clar, si las estás localizando en un vagón particular donde pagas tú también tu billete por tener bicicleta, tú pagas el billete de la bicicleta también, es una cosa que también está estipulada, o sea, el seguro y tal lo estás pagando también. Y, o sea, que me parece importante. Y luego, otro punto que has dicho sobre el tema de la peatonalización del centro, a mí me parece que las ciudades, el modelo de ciudad debe de cambiar. Es decir, lo que sobra en las ciudades son los coches. Y eso es algo que tenemos que cambiarnos, porque es la tendencia que está teniendo. Es decir, luego si en la segunda parte a lo mejor hablaré también de los impactos en la salud. Es decir, ¿tú sabes el dinero que se ahorraría la salud pública si se quitase la densidad de tráfico en las ciudades? La cantidad de asma, hay un estudio que se ha hecho en la ciudad de Barcelona, que se ha publicado hace poco, que el 48% de los casos de asma infantil vienen directamente relacionados por la contaminación de los coches. Es decir, nos ahorraríamos muchísimo dinero en salud. Entonces, ese tipo de ahorro se puede también utilizar en la mejora del transporte público. No? Bueno. Pues, Elena, anem a deixar-lo succintament ahir per a fer el tall de publicitat. Retomarem, parlem clar amb la teua posició a nivell de salut, medi ambient per el tema del transport. Tornem de seguida.
Tornem de publicitat, continuem en Parlem Clar. Avui parlem del transport, de totes les seues conseqüències, de la falta de línies de bus, de Metro València, de línies de Renfe, de tot el que està passant i com ens afecta als usuaris de cada dia. Estem avui en el nostre programa amb Samuel Martínez, que ja és representant de la plataforma Indignats amb Renfe. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. També s'acompanya José Luis Sanz, representant de la plataforma Transport per l'Horta. José Luis, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres por invitarnos. I també està amb nosaltres Elena Prima, representant d'Ecologistes en Acció València. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Hem deixat la primera part del programa en un tema molt interessant i que suposa que n'hi ha moltíssimes persones que no coneixen. I és que Elena ens parlava de les millores en la nostra salut i sobretot de les persones que potser pateixen algun tipus d'enfermetat, sobretot respiratòria, si poguem utilitzar més el transport públic. Ilumínanos, Elena. Pues a lo mejor es una manera de reeducar a los políticos o de motivarlos también, que piensen que el aire limpio y no contaminado no se puede comprar en una tienda. Es decir, que todos respiramos, tantos políticos como ciudadanos, aire limpio, ¿no? O sea, todos respiramos el mismo aire. Entonces hay que intentar con nuestras acciones que el aire que respiremos sea pues, lo más limpio posible. Y en las ciudades la contaminación viene determinada por el tráfico rodado, que nos da, por una parte, gases de efecto invernadero que no afectan directamente a la salud, pero sí que contribuyen a un cambio climático, al aumento de la temperatura, que es el CO2, y luego están los gases que sí que nos afectan a la contaminación, que son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el material particulado, este material particulado puede venir de la combustión del tubo de escape, y cuanto más antiguo es el coche, más contamina. Y para los coches modernos también puede venir por las frenadas de los coches. Claro. Porque son material particulado con las frenadas de arranca para en los embozos de tráfico, en las congestiones, pues también hay material particulado que sale de la atmósfera y lo respiramos todo. Cuanto más pequeña sea la partícula, pasará del aparato respiratorio al cardiovascular. Y más difícil para nuestro organismo es desecharla. Por tanto, creo que es uno de los puntos importantes para motivar hacia un transporte y a una incentivación de que la gente no se queje tanto, de que hagamos medidas, que se hagan medidas pacíficas en las ciudades, de quitar los coches de las ciudades, porque realmente se está pensando en la salud, o sea, las repercusiones que tiene la salud de las personas y sobre todo a los niños, a las personas ancianas y a las personas con problemas respiratorios y circulatorios es grandísima. Es grandísima. Sí, respecto a lo que estaba comentando Elena, fijaros hasta dónde, bueno, la paradoja nos estamos planteando y estamos queriendo quitar de las ciudades el tren del centro de las ciudades porque, bueno, decimos que separa las ciudades y que no cohesiona, y en cambio no pensamos eso de las grandes avenidas y de las grandes carreteras. Por ejemplo, un ejemplo de la ciudad de Valencia, estos meses de atrás estábamos asistiendo al debate de hacer un túnel pasante para eliminar las vías porque cortaba la ciudad de Valencia, la partía en dos. La avenida del Cid no parte la ciudad de Valencia en dos, la avenida d'Ausiàs Marc no la parte, el tren no contamina, el tren sostenible. Las avenidas como Ausiàs Marc, Avenida del Cid, por poner dos ejemplos, están saturadas de tráfico, nos están contaminando y nos están perjudicando nuestra salud. Nadie se plantea en reducir el tráfico rodado por estas arterias, pero en cambio sí que nos planteamos el eliminar el tren de las ciudades. No, pero ¿sabes qué es el millor? El millor, y te dice José Luis, el millor es comprar un cotxe nou. Clar que sí, tenim que comprar un cotxe nou, d'això com es diu, híbrid, no? Els híbrids d'ara que no contaminen res. I que damunt tens la zona blava de València gratis. Clar, és que són mesures totalment viables i mesures totalment comprensibles. ¿Verdad que sí, José Luis? Que sí. No, yo quería abundar un poco lo que decía Elena antes del corte de publicidad y hablaba del tema de los carriles bici y la necesidad de fomentar este tipo de transporte. Creo que es muy importante. Nosotros desde la zona donde estamos, y cuando se empezó a redactar el plan de movilidad urbana, tanto a nivel municipal como a nivel del área metropolitana, nosotros hicimos algunas enmiendas y presentamos algunas propuestas y alternativas interesantes.
Con decirte, por ejemplo, que Chirivella está a 2 kilómetros y poco más de Picaña y no hay ningún carril bici que nos conecte. Valencia tiene una orografía casi plana, todo lo que es Lorta es casi plano, un clima muy benigno, con lo cual el uso de la bicicleta sería algo mucho más generalizado si hubiese carriles que dieran seguridad. Por ejemplo, nosotros en Chirivella, salir en Chirivella, ahora hace 2 o 3 meses han elevado la valla del puente, porque hasta ahora la valla del puente que viene de la carretera de Madrid estaba a una altura que tú con la bici ibas por encima de lo que es la valla, con lo cual, además, una acera relativamente estrecha, que si te cruzas con otra persona en bici o a pie, pues tienes que... y era un peligro total. Evidente. Y la han elevado un poco ahora hace 2 meses. Pero no tenemos carril bici, por ejemplo, en toda la avenida Alcid, hasta que no llegas al Hospital General, no hay carril bici. Ese es el que falta. Pero es que no hay una red de carril bici en toda el área metropolitana que conecte los diferentes pueblos de una manera eficaz y segura. Y eso sería evitar coger el coche infinidad de veces. Yo al trabajo, si hubiese tenido posibilidades de ir en bici, me hubiese ido en bici. Y además hoy con una bici eléctrica que tampoco te cuesta un esfuerzo hasta allá, pues aparte que haces ejercicio, no gastas el coche y no consumes. Es una razón más, pues, pero comentamos antes de la voluntad política. Claro. Es una gran inversión. Eso no es una gran inversión. No es una gran inversión. Convertir y comunicar las poblaciones alrededor de la ciudad de Valencia por carril bici. Claro. La ciudad, yo dirigiría un poquito más para allá. La ciudad las poblaciones, los centros tecnológicos y los polígonos industriales. Claro. Sí, y las universidades, que hay muchos alrededor de Valencia. Mucho. El centro tecnológico que está al lado de los campos de fútbol, por ejemplo, pasando el bypass. Creo que hay un autobús que va y la frecuencia es muy poca y que no hay una alternativa, claro. El autobús va a sufrir los mismos atascos que sufre todos los trabajadores y trabajadoras que salen de Valencia. Entonces, una manera sería fomentar el transporte público, que la gente vaya hasta el empalme en metro y luego se vaya Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones cuando se redactan los contratos para la nueva concesión de los autobuses, hicimos algunas alegaciones en el sentido de que una de las cuestiones que no se contemplaban es la entrada de los autobuses en los polígonos. En los polígonos industriales prácticamente ninguno llega a transporte público de ninguna clase. Con lo cual, evidentemente, todo el mundo tiene que coger su coche para desplazarse hasta los polígonos. Con un ocupante. O sea, con un ocupante. Además, coche, de hecho, un ocupante. Tú te fijas y casi todos los coches van un ocupante. Y eso, evidentemente, creo que es lo que yo comentaba al principio del debate. Tiene que haber un cambio de modelo en este sentido si queremos que esto sea sostenible. Si no, pues... S'ha parlat així d'aquesta voluntat política. Jo, dijous, estaré així en els polítics a veure què pensen i a veure què diuen. Però al respecte d'aquesta voluntat política vos lliig un titular. Puig anuncia una bo especial per a MT, Metro València i Metrobús de 7 euros amb viatges il·limitats la setmana de falles. És a dir, que si se vol, es pot, no? Sí. Pues ahí està. Per què no es traslladem aquesta proposta de la setmana de falles i aquesta iniciativa perquè no la fem extensible durant tot l'any? Clar, és que parlem d'això, no? De que si se vol es pot, totalment. És a dir, per què ara sí i abans i després no? Quina és la diferència? Que n'hi ha més gent? Quina és? I ahí faltaria incloure les rodalies de Renfe. Correcte, i això és que dius que no està Renfe. En Renfe no se va en falles. Que es molt important. Que también estén las rodalías de Renfe, estén ahí incluidas en ese bono. Yo creo que esto demuestra una cosa, que si quieren, pueden. Lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos, falta voluntad política, porque inversiones absolutamente inútiles se han hecho a lo largo de todo el Estado español, pero se han hecho infraestructuras que no tienen ningún sentido. Lo del aeropuerto del Abuelito es el recurso fácil, pero como eso hay a miles, se podrían... Y sin embargo, nadie les exige y nadie les reclama a los políticos que han tomado esas decisiones tan erróneas que suponen la ruina para un país, nadie les ha pedido explicaciones desde un punto de vista legal.
Con lo cual, yo creo que alguna explicación, por lo menos desde la parte ciudadana, sí que deberíamos de exigirle cuando se hacen esas infraestructuras que no sirven y luego después dejan abandonado aquellas cuestiones tan importantes como es el tema del transporte que estamos discutiendo hoy, pero podríamos decir la sanidad, la educación, la dependencia y otras muchas más que no se tienen en cuenta y se han gastado miles de millones de una forma inútil. Inútil. Bueno, me gustaría comentar una cosa que ha dicho. Es decir, la voluntad política realmente es muy importante. Yo creo que la ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía concienciada, que estamos en movimientos sociales y medioambientales, yo creo que tenemos una voz muy importante y una tarea muy importante de reeducar a la clase política, de reeducarla y de ponerles en su agenda política las necesidades realmente del pueblo y de la ciudadanía. Y una de ellas es que se tiene que vuelvo otra vez a hablar de mi libro de la emergencia climática y las políticas tienen que ir enfocadas a paliar el uso abusivo que se hace del coche privado. Y eso es importantísimo. Eso es algo que deberíamos yo creo que debemos de reeducar y debemos de no parar de hablar. Pues os felicito que habéis hecho este programa porque es una manera de incentivar y de reeducar y de que se hable la gente, sacar estos debates públicos a la calle, que la gente lo conozca y vea la importancia que tiene realmente. Retomando el tema de lo económico que estaba diciendo el compañero José Luis, me ha venido a la mente hace 3 años, no recuerdo el nombre del ministro, que inauguró la línea de alta velocidad Madrid-Zamora. Y recuerdo una fotografía, un selfie, que lo publicó en Twitter, en el que decía que ya era posible trabajar en Madrid y vivir en Zamora. Muy bien. ¿Y quién se está preocupando de quien vive en el área metropolitana de Valencia y trabaja en Valencia y no tiene, o el medio que tiene, funciona tan mal que no tiene medios para poder ir al trabajo ni para poder ir a los centros de estudio? Eso no preocupa a los políticos. Bueno, dependiendo políticos, porque hay políticos que sí que son usuarios de cercanías y que realmente se ven preocupados por el tema. Pero bueno, de lo que estábamos hablando desde del despilfarro, quería comentar pues eso, que muchas líneas de alta velocidad que se han construido y gracias a que se han parado muchas de ellas han sido caprichos políticos. El ejemplo me ha venido este ejemplo enseguida a la mente por la fotografía que vi, ¿no? Era un capricho, era un político que era de Zamora, era ministro y claro, trabajaba en Madrid. Pues construyó un tren a su medida. Increíble. Es un poco lo que hablamos un poco de la reeducación y que los grandes políticos, o la política antigua que se suele decir, ¿no? Se creían que los bienes públicos eran su cortijo, ¿no? Por el ejemplo de que comentabas del aeropuerto del Abuelo, las infraestructuras que se han hecho, que son vacías, los grandes centros de acontecimientos como la Feria de Muestras, muchas instalaciones de la Ciudad de las Ciencias que están completamente desutilizadas y hechas con dinero público, ¿no? Por eso pienso que es muy importante la reeducación de los políticos para que realmente se pongan en su agenda las cosas importantes que afectan a la ciudadanía, ¿no? José Luis. Sí. Bueno, yo coincido completamente con lo que decían los compañeros, tanto Elena como Samuel. Es verdad que esto requiere reeducar a los políticos, pero yo creo que los políticos son conocedores con bastante exactitud de los problemas que hay. Claro, es que la cuestión, yo creo que muchas veces, yo no sé si es que es más útil desde el punto de vista electoral decir que van a poner el metro, aunque sea algo, una falacia, que no sea posible, o inaugurar, como decía el presidente de Castilla-La Mancha, que en todas las ciudades de capitales de provincia de Castilla-La Mancha iban a tener AVE. No sé para qué, porque luego la gente no lo puede utilizar, porque no es útil para ellos y es muy caro. En fin, no sé por qué razón, pero es así. Educarlos. Yo creo que más que nada a quien hay que educar es a la ciudadanía para que sepa elegir a los políticos que sí que le solucionan los problemas y no a aquellos que le andan con demagogia. Yo aquí quería puntualizar también que es cierto que toda la clase política no es igual. A mí me lo han demostrado y de hecho lo están demostrando. Hay muchísimos políticos que están, en este caso, muy sensibilizados con el tema del ferrocarril y que, de hecho, son usuarios también de las redes de cercanías y del transporte público. Pero a los que sí que habría que reeducar son a la clase política de la vieja casta. Es a la clase política que se mide solamente por lo que construye.
miden sus acciones por lo que han construido. Entonces, esta es la clase política que habría que reeducar. No, por eso que me ha gustado matizar esto, ¿no? El que es verdad que hay una clase política que está muy sensibilizada, pero hay otra y queda una larga lastra de políticos todavía de la vieja escuela. Parlem de sostenibilitat, parlem de medi ambient, parlem d'evitar la contaminació i, clar, i de sobte se trobem en que les autopistes són lliures, de que podem circular superràpid d'una banda, d'un costat a un altre, sense tindre que pagar, i a la gent que li pare. No sé quina és la vostra opinió d'aquest lliurament d'autopistes. Lo que ha comentado Samuel, porque es una buena ejemplo de lo que nos está pasando en la ciudad de Valencia, por toda la problemática que hay con el soterramiento de las vías y la gran infraestructura, el gran dinero y la gran infraestructura que va a suponer eso, porque otro punto de contaminación en las ciudades muy importante son las obras. Claro. Y eso está en pleno centro de Valencia, ¿no? Entonces, y que nos vea que las autovías también están desfragmentando y partiendo todo el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de callar un poco la boca a toda la mala gestión que se está haciendo con el transporte público y en sentido con el tema del tren, sí. ¿no? En este aspecto que estaba comentando Elena, ahora que ha sacado ya el tema, en la propuesta que hay del túnel pasante de la ciudad de Valencia, la ciudad de Valencia va a estar sometida a 10 años de obras y vamos a estar durante 10 años cargándonos el servicio de cercanías, porque el servicio se va a ver reducido al 50%. Solamente nos justifican de que se va a tardar menos en ir a Castellón, en ir a Barcelona, pero lo que va a ganar un tren de cercanías, habiendo túnel pasante o no habiendo, va a ser de 2 a 3 minutos, el único tiempo que le va a ganar. Entonces, ¿es necesario una obra de tal magnitud para ganar no solamente 2 o 3 minutos? Esto desde aquí me gustaría que los políticos que están apoyando este proyecto lo tomasen en cuenta y que se replantearan realmente lo necesario. Las usuarias no pedimos un túnel pasante, las usuarias lo que pedimos son un servicio como el que hay, pero digno, un servicio de cercanías digno y que bueno, pueda utilizar pues toda la ciudadanía. ¿Qué sería un servicio de cercanías digno, en vuestro caso? Pues un servicio de cercanías digno sería pues como hace una década, por ejemplo, que teníamos una de las mejores cercanías de Europa, uno de los mejores servicios, en el que había un amplio abanico de horarios, en el que no se suprimían trenes, los trenes llegaban con muchísima puntualidad, teníamos unos trenes bastante buenos y se facilitaba bastante el uso de las cercanías. Ahora tenemos totalmente lo contrario, tenemos el peor servicio de España y el peor servicio de Europa. Entonces, dignificar un servicio sería devolver a lo que era el servicio hace décadas. O sea, que es, en lugar de estar evolucionando, lo que estamos es involucionando. La veritat és que cap ciutat no, se mereix un tracte com el que estem rebent a nivell de transport, però una ciutat com València, el que és el turisme que té València, és que no sé quina és la imatge al final que donem, no? Nosaltres hem estat en Fitur i hem portat les mejores gales, no? a Fitur, i després els que estem així no podem gaudir de la nostra ciutat. Lo que comentaba el compañero Samuel, y no hace falta infraestructuras y solamente con convolucionar y volver un poco a lo que a la antigua política que teníamos antiguamente, pues se puede hacer y se puede utilizar, se puede hacer un tren de cercanías que sea utilizado y útil para la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que yo comento es que hace falta cambiar el modelo realmente, es decir, no tenemos que tener o generar una ciudad de visita o para fallas, ¿no? Un escaparate. Valencia no tiene que ser un escaparate, Valencia tiene que ser una ciudad cómoda para la gente que vivimos para la gente que vivimos aquí, podamos realizarnos, tanto tengamos una vida digna, un transporte digno y unas consecuencias, la contaminación, por ejemplo, de la salud, dignas también, ¿no? Entonces, hay que cambiar. Por eso comentaba que está claro que los antigua casta política hay que reeducarlos, pero al nuevo gobierno también hay que no bajar la guardia, hay que estar ahí para intentar que sea presionarles para que sea rápido. De lo que estabas comentando, de qué se encuentran los turistas cuando vienen, yo te pongo mi ejemplo. He recorrido bastantes países de varios continentes y siempre hago esta comparación. Cuando llegamos a España nos encontramos los aeropuertos más espectaculares y en todos los sentidos que te puedes encontrar de cualquier país.
En cambio, viajas a países que están mucho más desarrollados en muchos aspectos que España, como por ejemplo, el primero que me viene a la mente es Suecia. Llegas y tienen un aeropuerto muy modesto, tienen todas las infraestructuras las más modestas, porque no es necesario más. Pero en cambio, los servicios públicos son los más punteros a nivel mundial. Y aquí estamos, bueno, haciendo totalmente lo contrario. Aquí nos medimos por el cemento que tenemos, por decirlo de alguna forma. Por lo único que está, ¿no? Todo. Sí, sí. José Luis. Hay una cuestión. Yo hace ya mucho tiempo escuché en la radio a un ingeniero de caminos, no recuerdo el nombre, y decía una cosa que a mí se me quedó aquello. Decía que desde la época de los romanos en España no se había hecho ninguna infraestructura pensando en los ciudadanos. Solamente se habían hecho infraestructuras pensando en el político de turno, o sea, como una cosa... en el rédito electoral. A mí Sí, me gustaría... en el rédito electoral, efectivamente. Y un poco abundando por lo que decía Elena del tema del tren y de los... Hay una cuestión que es... Nosotros tuvimos una reunión con todos los alcaldes de la C3, la línea 3 de cercanías, que va hasta Utiel, y tuvimos una reunión, me parece que había 8 o 9 alcaldes, que fue en Utiel, y nos decía un alcalde, dice, hoy la línea esta tarda más en llegar de Utiel a Valencia que hace 129 años cuando se inauguró la línea. Eso no puede ser. De hecho, hay una información que me parece que vi el otro día en un diario digital de estos, un tractor paralelo a la vía del tren más rápido que el tren. Sí, ir de Alcoy a Valencia tardas más en ir de Alcoy a Valencia que en ir de Valencia a Madrid. De Alcoy a Valencia 2 horas y cuarto y de Valencia a Madrid 90 minutos. Y luego se pone también, yo pongo por ejemplo en Chirivella, el tema de los buses. Nosotros hubo un programa de televisión de una cadena estatal hace ya 4 o 5 años, y en ese momento había una persona con movilidad reducida en una silla de ruedas. Y claro, los autobuses que tenemos en la línea que utilizamos son tan viejos que lo que es la plataforma para poder acceder en muchas ocasiones no le funciona. Increíble. Bueno, pasa uno, no funciona, pasa otro, no funciona, pasa otro, no funciona. Más de una hora esperando esa persona ahí a que pasara un bus. Eso es una situación más que tercermundista. Y muy denigrante para la persona. Correcto. Y muy denigrante para la persona afectada. evidentemente. ¿Qué clase de trato le estamos dando a toda esta gente? És que a més de la falta de freqüència de línies, s'adjunta el tema que ell diu. Arriba l'estiu i no esperes l'aire condicionat fins a juliol, i si fa moltíssima calor, jo sé que tu saps ben bé del que estic parlant, la gent així per la finestra ofegant Nosotros, yo personalmente lo he vivido, un día del mes de agosto, tener que viajar en el autobús y no funcionar porque son autobuses muy viejos, Sí. porque como están pendientes de la nueva concesión, la empresa no sabe si se va a quedar o no renueva flota, y son autobuses muy viejos. Entonces hay veces que se estropea el aire acondicionado y como a lo mejor no tienen más para suplir, pues sin aire acondicionado. Esos autobuses que van con las ventanillas cerradas, que no se puede abrir, imagínate en un mes de agosto a mediodía sin aire acondicionado. Y así, o sea, es completamente indigno. O sea, es una situación que urge cambiar y dar una solución importante ya. Tu parles, José Luis, la gent de l'Horta, la Quas, Aldaia, Xirivella, però clar, és que si pugem una miqueta només fins a Montserrat, eixa gent té un bus al dia, un bus d'anada i un bus de tornada en Montserrat. Y en algunos sitios, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, que en la zona de Ademuz, polítics. En la zona de Ademuz había una empresa que antiguamente se financiaban también con el transporte escolar y combinaban el transporte escolar con el transporte de viajeros normal. Entonces, con las dos cosas, digamos que se mantenía la empresa relativamente, pues funcionaba. Pero el transporte escolar lo asignaron de otra manera, lo retiraron de este tipo de empresas, y con solamente el transporte de viajeros para las empresas es inviable, y sin ninguna aportación económica por parte de la Generalitat se han quedado sin servicio. Elena. No, a mí me gustaría también recalcar, qué pena que no podamos estar con los políticos, pero tendríamos las Tendreu la oportunitat de deixar-les les preguntes ahí directes. Qué bien.
Comentaba un poco también antes, ¿no? Que se tiene que cambiar el modelo realmente y la gente, porque claro, ¿cuántos votantes hay en Montserrat, por ejemplo? ¿No? Los intereses, ¿no? Los intereses que la voluntad política va directamente relacionada con la cantidad de votantes que puede conseguir si hace una gran acción política, ¿no? Entonces es un poco lo que se tiene que cambiar, poco a poco. Es decir, lo que tienes que dar es servicio a la ciudadanía, independientemente, o sea, dejar de hacer políticas a medio plazo y hacerlas a largo plazo para que realmente se revierta la sociedad, ¿no? Samuel, d'aquí tenim que prendre'ls exemple, perquè no crec que tenim que anar a Berlín i a Alemanya, com deia Helena. Jo penso que potser està més prop, no, l'exemple. No sé si l'exemple està, com dic, en la voluntat política, perquè la majoria saben el que passa en altres països. El que no entenc és perquè així a l'estat espanyol no es poden prendre aquests exemples. Jo sempre he dit... Però t'he dit, per exemple, que en Madrid, només en Madrid, n'hi ha metro cada 2 minuts. Si perds un metro en Madrid, no patisques perquè de seguida tens el cartellet. En 2 minutets tens un altre metro. N'hi ha metro tota la nit. Així no podem gaudir mai de transport públic de nit perquè no n'hi ha només en falles. Clar, és que no sé. Per això dic que potser no està tan lluny l'exemple. El que vull dir és que ni en Madrid ni en Barcelona funcionen tan ben bé, per exemple, el servei de Rodalies. El que passa en aquestes dues ciutats és que tenen una oferta més àmplia d'horaris, no? En lloc d'estar cadenciats cada 30 minuts i cada 15 en hora punta, com estan així al País Valencià, en Madrid, per exemple, estan cadenciats cada 7 minuts, cada 8 minuts. Què passa? Tenen també supressions de trens perquè la falta de personal en Renfe no és només així a València, és a nivell estatal. El que passa és que no es nota tant perquè, com dic, n'hi ha moltíssima més cadència i n'hi ha moltíssima més oferta de serveis, però els problemes estan igual. Sí que és cert que a la ciutat de València és incomprensible que ja no demanar només entre setmanes, sinó els caps de setmana que almenys tinguera el servei de metro un horari nocturn. Claro. Y trens de Rodalies también. También por la salud, para que la gente pudiera sin tener que coger un taxi, pudiese beber sin problemas para accidentes de tráfico. Y luego yo creo que es muy importante el incidir en las consecuencias que tiene el transporte rodado para la salud pública, para la salud de las personas, porque es que, por ejemplo, en Valencia se están haciendo estudios, hay una plataforma que se llama Valencia per l'Aire, donde Ecologistas en Acción es integrante de ellos, que han hecho unos estudios sobre el nivel de dióxido de nitrógeno que existe en las aulas de los estudiantes, de los niños, de colegios de infantil y primaria, ¿no? Si quitáramos todo el tráfico, o sea, claro, de las calles alrededor, la salud de los niños se vería aumentada porque estás 8 horas en el colegio con unos índices de contaminación muy altos. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia del problema que tenemos. Es decir, ¿por qué hay tantos asma? ¿Por qué hay tantas bronquiolitis? ¿Por qué hay tantas alergias? Pues tenemos que pensar también en el entorno en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese es el entorno que queremos dejarles a nuestros hijos o el que queremos tener nosotros. Entonces, yo creo que también es un punto muy importante para que incentivar a la voluntad política que cambien esas políticas que hay. Però està molt bé perquè n'hi ha un dia a l'any que el transport públic és gratis. De la mobilitat, no? Mira, si bon dia... En aquest aquest aspecte, ara que has tret el tema, m'agradaria dir que si tot el que s'ha invertit en alta velocitat l'haguérem destinat a renovar i a adequar el que teníem, tindríem possiblement la millor xarxa ferroviària d'Europa i del món i tindríem un transport públic gratuït. En todo lo que se ha invertido y en todo lo que se ha malbaratado en la alta velocidad. ¿Piensas también igual, José? Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación, es verdad. O sea, en lo que es el tren de alta velocidad se han gastado una fortuna inmensa, recursos que por otra parte no tenemos, pero es que además solamente el mantenimiento y la explotación de esos trenes, si tuviéramos que pagar o tuviera que pagar los usuarios el precio real del billete, sería... Claro, ahí es que... Bueno, yo no sé exactamente la cuantía, pero pues muchísimo más de que lo que vale realmente o lo que se está pagando. Con lo cual, lo que no pagan los usuarios, lo estamos pagando nosotros de impuestos. Los déficits del AVE son inmensos.
Y eso se detrae, evidentemente, del resto de servicios que te tiene que prestar la ciudadanía. Respondiendo a José Luis, el dinero que se ha destinado a la alta velocidad son 80.000 millones, más de 80.000 millones de euros. Y lo que nos cuesta una plaza de AVE a los ciudadanos son 340 euros. Es decir, una plaza de AVE, vaya ocupada o sin ocupar, nos cuesta eso. Lo que nosotros pagamos en el precio del billete, que de Valencia a Madrid han salido billetes por 21 euros, el resto hasta 340 lo estamos pagando los ciudadanos de a pie, directamente, porque nos lo están quitando o bien del servicio de cercanías, por ejemplo, o bien nos lo están quitando de otro tipo de servicios como es sanidad, educación o servicios sociales. Entonces, esto que quede bien claro, que el AVE nos está costando a todos a nivel... Imaginaros esto, todos los trenes de AVE que salen al día en el Estado español, que todas las plazas de AVE cuesten 340 euros y que lo que no cueste, y que la parte de lo que cuesta el billete hasta llegar a esos 340 euros lo estamos pagando todas nosotras. Es una barbaridad. Sí, aparte es que utilices o no utilices, él es usuario o no es usuario del AVE, estás pagando por tus impuestos. Claro, ¿no? es una relación... indefensión a la ciudadanía. Es una relación de lo que ha costado el construir esa línea de alta velocidad y el mantenimiento. Es una relación de las dos cosas. Lo que cuesta mantenerlo, que nunca va a amortizarse ni el gasto de mantenimiento ni el gasto de construcción. De hecho, las líneas de alta velocidad son las más deficitarias que hay en todo el Estado español. Claro. Pero en cambio nos están diciendo que un tren deficitario es un tren que no supera X número de usuarios al año, pero es un tren que hace una importantísima función social. Claro, pero además, y disculpa, la cuestión de poner en funcionamiento el tren de alta velocidad en muchos sitios, como es el caso, por ejemplo, de Chirivella, lo que ha hecho ha sido que ha interrumpido líneas convencionales de cercanías y ha dejado sin servicio a muchos pueblos y a muchas ciudades. Bueno, pues por ejemplo, cuando se inauguró el AVE a Sevilla, se quitó muchísimos trenes de otras poblaciones porque se puso el AVE, claro. y dejaron a otras poblaciones sin servicio con motivo del AVE. Y claro, en el AVE, yo no he subido todavía en AVE ninguna vez, y no sé si subiré alguna vez, pero bueno, lo mismo que yo, millones de personas, digo, que no, yo no sé la cantidad de usuarios que hay en el AVE al año, pero la cantidad de cercanías es muchísimo mayor, claro. Y sin embargo, no se tiene. Al año es un 3,8% de todas las usuarias a nivel estatal de ferrocarril, o sea, todas las usuarias de ferrocarril, solamente el 3,8% es usuario de alta velocidad. Solamente un 3,8%. Y se lleva el 90% de los presupuestos. Eso es un punto muy importante, comparando, haciendo otra vez la comparativa, que a lo mejor es odiosa, pero comparando un poco a otros qué pasa en otros países europeos y qué tendencias están teniendo allí y qué estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, el AVE, por ejemplo, es la única inversión, creo que es única de España. No hay tantos inversiones. Entonces, debemos de pensar también un poco por qué se hace eso y qué es lo que estamos quitando. Claro, ¿cuál es el objetivo? Claro, de hecho, hay países como, por ejemplo, Francia, que también estaba poniendo en marcha una red importante de alta velocidad, pero se ha dado cuenta que no es el modelo a seguir, y ha dejado de invertir en alta velocidad. Aquí en España yo siempre digo que somos el ejemplo de malas praxis, porque siempre hacemos lo contrario que hacen en otros países. Vamos ahora a privatizar unos ferrocarriles, y en Inglaterra, en el Reino Unido, que los privatizaron, van a volver a nacionalizarlos porque se han dado cuenta que no es la mejor solución, porque repercute tanto en la calidad del servicio de las ciudadanas como en la precariedad de los empleos, ¿no? Y se han dado cuenta que es un sistema que no funciona. No vemos el ejemplo en otros países. Aquí vamos a hacer ahora totalmente lo contrario. Vamos a privatizarlos. No tenemos ya suficiente con lo que ha pasado, que aquí lo vamos a hacer nosotros ahora. Pues Samuel, és el moment ara de demanar tot el que vulguis als polítics que veuran les teues preguntes, les d'Helena també, les de José Luis, el pròxim dijous en Punts de Vista, un programa que també tinc el plaer de presentar jo. També li faré arribar les vostres peticions, les que no pugueu posar dins d'aquestes preguntes. Teniu 2 preguntes per cadascun de vosaltres per fer als polítics que estaran dijous així en Punts de Vista. Samuel, el deutor. La primera pregunta que m'agradaria fer és si saben què és un tren i si han fet ús alguna vegada d'un tren de Rodalies o d'un tren regional. No alguna vegada, sinó de fa 3 anys o sigui, fins ara. I la segona pregunta? I la segona pregunta, què hi ha darrere de l'alta velocitat
que pese a veure que no és un model totalment sostenible i que és un devorador de recursos, què n'hi ha darrere per a que encara es seguisca invertint i es seguisca apostant per un model ferroviari totalment insostenible i que damunt en altres països hem vist com que s'han donat compte que no és la millor inversió ni la millor forma d'invertir en aquest tipus de transport. Molt bé, doncs ahí estan registrades les teues dos preguntes. José Luis. Yo me quería dirigir fundamentalmente a la Consellería de Transporte o a la Consellería de Infraestructuras y Transportes. Hay una cuestión que es fundamental y es prioritaria y es que es necesario, urgente, que se ponga en funcionamiento, se adjudiquen las concesiones para que se adjudiquen los nuevos contratos, se busque la solución para que esto sea ya. No podemos estar otra legislatura entera sin que esto se adjudique, como pasó en la legislatura anterior. Para redactar unos contratos y adjudicarlos llevamos más de 6 años, con lo cual esto creo que es muy urgente, es algo muy necesario y es algo que la población ya está más que harta. Y la segunda pregunta es algo de lo que ya hemos hablado, una cuestión que es muy necesaria, ya no desde el punto de vista solamente de la movilidad, sino de la sostenibilidad, y es una integración tarifaria que resulte viable, que resulte útil para las personas, para que dejen el coche en casa y se decidan por un transporte público, que eso nos evitará problemas, como decía Elena, problemas de contaminación, de salud, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo más que pedirles, casi les exigiría que tomaran conciencia de este problema y se dejaran de promesas y cumplieran con su obligación. Pues ahí están las peticions i reclamacions de José Luis. Elena, el teu torn. Yo tengo 2 preguntas. Una es más global y otra más local. La global es que ante un contexto que tenemos actualmente de emergencia climática y cambio climático y ante una legislación europea que exige que los coches de motor dejen de construirse en el 2050, ¿qué piensan las políticas tanto locales, autonómicas y nacionales tienen que ir enfocadas a fomentar otro tipo de transporte que no esté basado en el transporte rodado? Entonces, me gustaría preguntarles un objetivo a medio largo plazo, ¿qué planes tienen para reducir y cumplir con la normativa europea? ¿Vale? Esta es una pregunta. Y la siguiente pregunta es más local y es va enfocado un poco a lo que ha comentado el compañero José Luis, y es queremos la ciudadanía, queremos ver la voluntad política con medidas que, en principio, que no hace falta una gran financiación y que pueden resolver y pueden disminuir el número de coches, el uso del número de coches en las entradas de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Como pueden ser carriles VAO para los autobuses, parques disuasorios, más frecuencia de transporte y trenes, que no hace falta generar vías nuevas, pues eso es un típico de política, o también lo de intermodal, que podamos poner la bicicleta en el metro, para poder fomentar el uso del tren i del transport públic. Pues ahí estaven les preguntes dels 3 convidats d'avui de Parlem Clar. Preguntes per als convidats a nivell polític, com sempre ja sabeu que són els convidats de Punts de Vista, el pròxim dijous així en Grup Televisió. Ja estem quasi al final del nostre programa d'avui, superinteressant el que heu fet vosaltres avui així, però ja per a tancar-nos, abans de fer una última ronda d'opinió, tot el que heu demanat, tot el que heu parlat, totes les coses que demaneu als polítics, perquè sobretot així avui s'ha parlat molt d'aquesta gestió política, d'aquesta voluntat política, penseu que de veritat ells no ho saben, que ells no són conscients? O sí, o quina és la teva opinió, Samuel? Per això has preguntat si han pujat alguna vegada, no? La meva opinió és que, com he dit abans, per a mi hi ha 2 tipus de polítics. Els polítics actuals, que saben el que n'hi ha i que són gent de peu, que en definitiva, com tota la ciutadania, ha fet ús del transport públic i li ha costat arribar a on estan. Perquè no sempre han sigut consellers. Exacte. I n'hi ha una altra classe política, que és la de la vella escola, que jo dic, i és la que pràcticament ha viscut en una època o ha viscut en un estatus que
que no ha format part moltes vegades dels serveis a la ciutadania. I jo crec que així és on està el problema, no? Que tenim dos tipus de polítics i que encara n'hi ha molts de la vella escuela i que va ser molt difícil canviar les mentalitats. José Luis. Yo pienso que los políticos en general son bastante conocedores de la problemática, en este caso del transporte. Pienso que las diferentes organizaciones que existen en la sociedad, como en nuestro caso, como es el caso de la compañera Elena o el caso del compañero, les han hecho llegar estas preocupaciones y estas exigencias en multitud de ocasiones. Yo lo que sucede es que creo que muchas veces, pues movidos o bien por presiones, lo mismo que nosotros ejercemos presión para que se tomen en cuenta nuestras necesidades y nuestras exigencias, los empresarios también presionan. Recientemente salió publicado en el periódico, se había creado en Valencia un lobby de empresarios del transporte presionando para que, de hecho, han presentado recursos, yo pienso que con la intención de alguna manera de retrasar la puesta en funcionamiento de esos contratos a los que yo me refería. Entonces, los políticos lo que pasa es que tienen que empezar a decidir si hacer una cosa o la otra y a establecer prioridades. Las prioridades para nosotros están claras: atender las necesidades de la ciudadanía, atender las necesidades de los usuarios, porque de lo contrario, pues tendremos que pensar más. Elena, ¿saben los políticos o no saben? Yo creo que también es que son conocedores tanto los de la antigua política como de la antigua escuela y los de la nueva escuela. Sí, yo creo que son conocedores. Lo que pasa, yo creo que la ciudadanía organizada tenemos que estar ahí. Y ahora es un momento muy importantísimo por la situación climática en la que nos encontramos, porque también tenemos que ser conscientes que el Levante de Valenciano estamos en la zona cero. Es decir, que vamos a ser muy sensibles al cambio climático y probablemente habrá zonas de nuestra comunidad que desaparezcan por una parte y que sean inhabitables por otras, ¿no? Entonces es un drama social muy grande, ¿no? Y creo que eso debe de estar en la agenda política y nuestro trabajo como ciudadanía es hacerles conscientes del reto al que se están enfrentando, que se tienen que enfrentar, ¿no? Elena, gràcies als tres. Després d'aquestes informacions transversals entre elles, veritat, perquè al final els tres teniu diferents competències entre si, diferents parlaments, però tots units per una mateixa causa. Anem a fer un últim minut cadascun per a fer un resum final del que ha estat la tertúlia. Samuel. Res, simplement dir això que tenim una problemàtica molt greu en l'actualitat en el servei ferroviari, en concret en les rodalies en les mitjanes distàncies, i res, que quede ben clar que el ferrocarril és un servei públic i com a servei públic ha de ser i ha de prestar un servei digne. No podem consentir que estiguem assistint com fa en els últims mesos a que aquest servei ens cancel·len trens, s'averien trens, i en lloc de fomentar l'ús del ferrocarril estiguem derivant a les usuàries a altres mitjans de transport alternatius. Estem en una època d'emergència climàtica. Crec que és hora de sentar-se i de valorar el que està ocorrent i de tornar a recuperar el ferrocarril, perquè recordo un amic que no fa molt d'ella, parlant dels vehicles elèctrics, que el vehicle elèctric és el més antic de tots i el tenim en el ferrocarril. Correcte. Samuel Martínez, representant de la plataforma Indignats amb Renfe, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. José Luis, últim minut. Bien, yo quería abundar un poco de lo que ha dicho la compañera Elena antes, que debemos de ejercer presión y eso. Yo creo que es muy importante, muy necesario de animar a nuestros convecinos y convecinas de la necesidad de participar en todo este tipo de movimientos y asociaciones, de la forma que los políticos no se van a mover mucho más allá de lo que nosotros seamos capaces de moverlos. Y bueno, para terminar, simplemente agradeceros a Rivera Televisión, al grupo de Rivera Televisión, por este debate que nos ayuda a poner sobre la mesa y poner de actualidad un tema tan importante y tan necesario como el que... José Luis Sanz, representant de la plataforma Transport per l'Horta, moltíssimes gràcies per estar avui així amb nosaltres.
I Elena, el teu torn. Pues me ha encantado el ejemplo que ha puesto el compañero Samuel sobre que el coche eléctrico más antiguo es el TEN. No lo había visto así nunca, yo tampoco, pero me ha encantado. Lo voy a utilizar muchísimo. Si no te importa, se la Gracias. Y bueno, pues en la línea, ¿no? La línea que han dicho mis dos compañeros, pues estoy muy de acuerdo con ellos y que piensen también los políticos que los ciudadanos, la ciudadanía somos mucho más numerosos que los empresarios, ¿no? Entonces, por lo menos que compensen el número de votos y que vean y que las políticas vayan dirigidas al bienestar de la inmensa mayoría, que es la ciudadanía, ¿no? Elena Prima, representant d'Ecologistes en Acció València, moltíssimes gràcies també per estar avui en nosaltres. Gràcies als tres, ha estat un plaer total xarrar de vosaltres i aprendre, no, de vosaltres. I a vosaltres també, se vegem la setmana que ve ací en Parlem Clar. Bona nit.